compartir entonces la presentación que corresponde con la clase de hoy. Ay, perdón. Esperen que voy a subir un poquito. Nosotros ya habíamos comenzado a hacer o había hecho un breve recorrido, quizás con los aspectos más relevantes de lo que es la teoría estructuralista y postestructuralista, como una especie de punteo introductorio para lo que debería haber sido la lectura de ustedes del texto de Selden, por ejemplo. Hoy vamos a ampliar un poquito más algunos conceptos. Y es interesante mencionar que el estructuralismo tiene, como ya habíamos dicho antes, su auge a mediados de los años 50 y hasta fines de los años 60, pero el estructuralismo fue una corriente muy fuerte de pensamiento, que como les dije también anteriormente, nace en las ciencias sociales con Levi-Strauss y se extrapola, se muda y se toma como herramienta de base para el estudio de otras áreas, de otras áreas del pensamiento. Pero a medida o en el mismo momento en que el estructuralismo estaba en pleno auge, sobre todo en Europa. El estructuralismo es una corriente que nace principalmente en Francia y más específicamente en París. También estaba el marxismo, ¿sí? La corriente marxista, la ideología marxista también estaba presente, o sea que convivía. Y ambas tradiciones, tanto el marxismo como el estructuralismo, consideran que los individuos no pueden ser entendidos fuera de su existencia social. Pero va a haber una diferencia que es fundamental y va a tener que ver con la mirada de esto que se denomina lo social. Los estructuralistas van a tener en consideración que obviamente las acciones individuales no tienen sentido o se les puede encontrar sentido y son significantes en el contexto en el que se producen. O sea, dentro del sistema en el que se produce. Obviamente la noción de sistema va a estar presente, los estructuralistas se aferran mucho a la noción de sistema y es la base, obviamente, de toda su teoría. Pero los estructuralistas van a contemplar esas estructuras que subyacen, ¿sí? Como sistemas que se autorregulan y están al margen del tiempo. Como que esas estructuras son más bien estáticas o gozan de cierta estabilidad. Ahora, por el lado de los marxistas, obviamente, van a tener una postura diferente, sino que también lo que van a proponer es que estos sistemas subyacentes, las estructuras y los sistemas subyacentes, perdón, que están dentro de esa estructura, son cambiantes, tienen que ver con la historia y van a estar plagados de contradicciones. Es decir, que más allá de esta corriente, el estructuralismo también va a coincidir con otras que se dan en el mismo momento, como por ejemplo es la corriente marxista. Entonces, pasando un poquito y tomando esta primer diapositiva tomada el texto de Selden, empieza con una declaración, o al menos esta es la primera frase a la que voy a ir ahora en un momento, pero tenemos que tener en cuenta como este breve no es un recorrido histórico, sino que marca como una postura de lo anterior y de lo posterior, o sea, lo que era antes de el estructuralismo y lo que vino a ser después el estructuralismo en cuanto a algunas concepciones. Por ejemplo, la literatura antes era considerada como producto de la vida creativa de un autor y a la vez era como el reflejo de su yo esencial. ¿Sí? Nosotros podíamos ver en la literatura
un producto de una mente creadora, que es la mente del autor, y en esta también podíamos encontrar la expresión de ese yo, de aquella persona que estaba creando ese producto literario. Entonces, el texto iba a ser como esa especie de lugar en el que se daba una comunión entre sus ideas y sus sentimientos, hablando del autor, ¿sí? Y a la vez, eh, el texto venía a ser como tenía o iba a ser un lugar en el que nosotros podíamos encontrar ciertas verdades, ¿sí? Tenía como esta pretensión de verdad. Los libros, un buen libro, decía la verdad acerca de la vida humana. Las obras literarias pretendían mostrarnos las cosas tal cual eran. Esta es la pretensión de verdad. Ahora, cuando ingresa la corriente estructuralista, uno de los primeros postulados fuertes van a tener que ver con la muerte del autor y correr del discurso literario esa función de verdad que se tenía, ¿sí? Entonces, básicamente, por este lado es que va a ir va a ir el pensamiento estructuralista en sus inicios. Ahora, también voy a ir a la cita, perdón, los escritores solo tienen el poder de mezclar textos ya existentes, de volverlos a juntar y a desplegar. Los escritores no pueden usar sus textos para expresarse, sino solo inspirarse en ese inmenso diccionario del lenguaje y la cultura que ya está escrito. Es decir, se les da como un lugar, por poner una palabra vulgar, tienen este poder solamente de mezcladores, si se quiere, ¿sí? Van a ser inspirados, obviamente, por el lenguaje y por la cultura, pero van a basarse sobre lo que ya está escrito. Acá hay una cuestión que no tiene que ver con la expresión de una esencia, ¿sí? O la pretensión de una verdad que podemos encontrar en el texto literario. Este va a ser un cambio muy importante en lo que es el pensamiento estructuralista. Voy a avanzar un poquito más en la presentación. Tengo acá mis apuntes también, no me quiero perder. Algunas ideas centrales que van a tener que ver con el estructuralismo, y una de las principales va a ser como este costado antihumanista que se evidencia en los autores estructuralistas. Van a describir, el antihumanismo va a describir el espíritu del estructuralismo. Se corre al sujeto, ¿sí? Se corre al individuo como fuente y como origen del significado literario. Recordemos que los estructuralistas, ya lo habíamos dicho anteriormente también, pero son deudores o toman como referencia lo que fue el pensamiento de Saussure. Recuerden que esencialmente Saussure se centró en el lenguaje. Es decir, que los estructuralistas, al menos los primeros estructuralistas, porque casi es al final del movimiento, recuerden que dijimos que estábamos llegando casi al final de los años 60, que es cuando empieza a cambiar un poco esta corriente. Hay algunos autores que comenzaron siendo estructuralistas y después van a notar algunos errores en ese proceso, en esa corriente de pensamiento, como por ejemplo es el caso de Barthes, y van a terminar siendo postestructuralistas. Entonces, retomemos un poquito. El antihumanismo va a ser una idea
que domine también al movimiento estructuralista esto de la noción de sistema que habíamos mencionado recién respecto de lo que también pensaba Saussure, ¿sí? Y tomamos a los estructuralistas un poco como deudores de aquella teoría. Las cosas van a tener sentido dentro de un sistema de relaciones. O sea, la obra va a ser un sistema y cada parte de ese sistema va a tener sentido a partir de las relaciones que se produzcan entre esas partes. El sentido se encuentra en la relación que surge entre las partes del sistema. Por ejemplo, y es un ejemplo que se da también en el texto, los colores tienen sentido o tienen un sentido diferente, depende del sistema en el que se encuentren. Por ejemplo, el color rojo tiene un sentido diferente cuando está en el semáforo, por ejemplo. Dentro del sistema de lo que son las señales de tránsito, el color rojo va a adquirir un sentido diferente a que si lo encontramos, por ejemplo, en un vestido, ¿sí? O en un vehículo, o en algún otro lugar, o en unos labios, por ejemplo. El color rojo, entonces, o mejor dicho, volviendo a las partes de un sistema, van a tener sentido o van a encontrar ese sentido en relación con las otras partes de ese sistema. Y acá vamos a encontrar de nuevo esta noción inmanentista, ¿sí? Esto de mirar hacia adentro de la obra y encontrar en la obra lo suficiente o aquello que necesitamos como para poder analizarla. Por otro lado, también dentro de lo que es la corriente estructuralista, el objetivo que van a perseguir esencialmente va a ser descubrir la gramática, la sintaxis o los esquemas fonémicos de sistemas de significado humanos concretos. Es decir, van a tratar de descubrir cuáles son esas relaciones que unen, que conectan a las partes del sistema. Como ya habíamos dicho, el estructuralismo nace esencialmente en las ciencias sociales y también mencionamos a Lévi-Strauss. Por ejemplo, a partir de ahí, lo que se trata de establecer es cuáles son esas relaciones, por ejemplo, relaciones de parentescos, relaciones en vestidos, las relaciones que se producen en la alta cocina, las relaciones que podemos encontrar dentro del sistema del discurso narrativo. Y acá va a haber una pretensión que van a perseguir los estructuralistas, que es una pretensión cientificista, que cuando pasemos al postestructuralismo ya vamos a encontrar una diferencia. Entonces, esta noción de sistema, para los estructuralistas, el lenguaje también es un sistema de signos más. Vamos a también pueden buscar si quieren o si les interesa. La semiología o la semiótica es una disciplina muy interesante para lo que es la interpretación de los sistemas de signos, más allá de los signos lingüísticos. Roland Barthes también es un autor muy interesante para conocer un poco más en profundidad. Entonces, a partir de esto se van a buscar las regularidades, así como los formalistas hicieron en un primer momento o intentaron buscar qué es lo que se esconde detrás de un texto para que pueda ser considerado literario. También los estructuralistas van a intentar encontrar o establecer una especie de sintaxis universal, ¿sí? Dentro de lo que es la narrativa. Voy a avanzar a la próxima diapositiva. A ver si me deja. Ahí está. Disculpen la cuestión de la conexión. La conexión y la compu hacen lo que pueden. Dentro de los exponentes de lo que es el estructuralismo,
Yo tomé a dos, más allá de que ya mencioné a Roland Barthes, tomé a dos en el sentido, o mejor dicho, en el campo de la literatura, ¿sí? En el campo de las ciencias, pero nos estamos refiriendo específicamente a la literatura. Vladimir Prop va a ser uno de los exponentes importantes también dentro de lo que es el estructuralismo. Y hay una cuestión muy interesante que propone Prop para, o en el campo de lo que es la narratología estructuralista. Y lo que Prop perdón, va a proponer van unas series de funciones. Él encontró a partir del estudio de cuentos folclóricos y cuentos, o mejor dicho, cuentos folclóricos o cuentos tradicionales rusos, se dispuso a hacer, a escribir y a modelar una serie de funciones que se repetían. Encontró esto que hablábamos antes, esta sintaxis narrativa, estas pequeñas estructuras que se repetían en los diferentes cuentos literarios, estos relatos literarios, y pude identificar 31 funciones, ¿sí? 31 funciones que se repetían en los diferentes relatos tradicionales. Y es interesante porque obviamente ustedes, futuros profesores de lengua y literatura, más allá de que después tenemos la corriente postestructuralista, cuando nosotros estamos en el ámbito de clase y les proponemos a los alumnos analizar, o a los estudiantes analizar un texto literario, lo hacemos desde una mirada profundamente estructuralista. Les pedimos que analicen la estructura narrativa, les pedimos que analicen o que identifiquen marcas temporales, marcas geográficas, esto del marco narrativo. Les pedimos también que identifiquen a los personajes y sus acciones. Es decir, más allá de que después vinieron otras corrientes de pensamiento para el análisis literario, tenemos todavía una marcada posición estructuralista en lo que se refiere al análisis literario en clase. No quiere decir que esté bien ni que esté mal, sino que está bueno, me parece, ponerlo en palabras y poder relacionarlo con lo que es la teoría. La teoría estructuralista nace acá. Y este modelo de análisis, esta forma de analizar los textos, también viene de este lado, ¿sí? Viene de esta corriente. Entonces, volvamos un poquito a Prop. Él va a encontrar esta regularidad, va a encontrar estas funciones, y otro autor interesante es Greimas. Greimas también va a encontrar una cierta regularidad, pero en el caso de él va a estar, o quizás ya obviamente lo habrán trabajado o lo habrán conocido como esquema actancial o esquema de los actantes, y va a estar centrado principalmente en los que son los personajes. Esta cuestión del sujeto y el objeto, el remitente y el destinatario, el colaborador o ayudante y su oponente. Es decir, hay relatos en los que nosotros podemos, la mayoría de los relatos dirán algunos, yo creo que en todos, podemos encontrar esta estructura o este esquema actancial. Hay un sujeto que persigue algo, desea algo, ese algo va a ser el objeto, lo hace para alguien, ¿sí? Esta acción está motivada por algo. También el beneficio de conseguir esa acción va a recaer en un beneficiario. En el camino, pensemos en el protagonista, en el camino se va a encontrar a un colaborador, pero también va a encontrar a un oponente. Es muy clásico utilizar este tipo de análisis, por ejemplo, cuando se trabaja con mitología.
es una manera sencilla de que los estudiantes puedan comprender este esquema y puedan establecer estos roles y utilizar el esquema actancial como categoría de análisis. Entonces, retomando un poquito, podemos ver que hay, o se van encontrando, no, a partir del estudio y de un análisis exhaustivo que se proponen los autores de esta corriente, van intentando encontrar ciertas regularidades. Lo que va a pretender la corriente estructuralista va a pretender o pretende definir principios generales de la estructura literaria. Y esto es importante. El objetivo del estructuralismo en cuanto a lo que es la literatura es definir principios generales o definir los principios generales de la estructura literaria. Pero no se va a centrar o no pretende proporcionar interpretaciones de determinados textos. Se interesa por los principios generales, no por las interpretaciones. Por eso la cuestión acá de el texto puesto a circular en sentido del lector no va a tener mucho sentido o no va a ser de interés, no va a tener sentido dentro de esta estructura y tampoco va a tener demasiado interés para los estructuralistas. Sí les va a interesar cómo se comprende el texto, la inteligibilidad. Lo dije medio rápido porque es una palabra que cuesta. Pero ¿cómo se comprenden los textos? ¿Cómo podemos comprenderlos? Sí, quizás podemos comprenderlos, quizás no, podemos comprenderlos porque hay ciertos patrones, hay ciertos principios generales dentro de lo que es la literatura y los textos literarios que tienen estructuras que nos permiten a nosotros comprender que hay determinadas relaciones que se dan dentro de esas estructuras. Pero no se fija en la interpretación que nosotros podemos dar de esa obra literaria. Sí, aquello que nos permite comprenderla, porque la interpretación va a ser una cuestión más subjetiva, la comprensión va a ser una cuestión más objetiva. Un texto, medianamente, un lector promedio va a entender de qué se trata esa situación. Ahora, las interpretaciones que pueden desprenderse de un texto no son al menos de interés para los estructuralistas. Es decir, que en este sentido lo que van a hacer es poner como en una especie de paréntesis, si se quiere, a lo que es al autor, la obra, es decir, y a quién la escribió. Tanto el autor como la obra van a quedar como en stand-by, si se quiere. Porque siguen persiguiendo, como dice acá en la presentación, cierto rigor y cierta objetividad. Van a eliminar al autor, van a eliminar al texto y van a eliminar a la historia. ¿Por qué al texto? Y atención con esto, se van a centrar obviamente en lo que es el lenguaje y las relaciones que se establecen entre las partes de la lengua, que es un sistema. Porque recuerden que ya dijimos al inicio que en realidad un autor va a ser, o un escritor es una persona que en realidad se sirve de lo que ya se escribió. Lo único que hace son mezclar esquemas preexistentes y acomodar esas partes disponerlas de diferente manera. Entonces, hasta incluso el texto queda de lado. Obviamente también la cuestión histórica va a quedar de lado. Entonces, espérenme que voy a avanzar un poquitito más. En cuanto a la historia, ¿por qué decimos que queda un poco de lado
la historia, más que nada va a tener que ver con esto que mencionábamos antes, como van por aquellas estructuras universales, intentan descubrir aquellas estructuras que son comunes a todos los textos, no se van a interesar por la historia en sí, los procesos históricos no van a ser necesarios, no van a servir a la intención del estructuralismo, el proceso evolutivo no interesa. En todo caso, se pueden tomar fragmentos aislados, pero totalmente aislados, entonces esa segmentación va a ser arbitraria, no va a tener una intencionalidad por un momento histórico específico. Es un estudio sincrónico, no le va a interesar ni el momento de la producción ni el momento de la recepción del texto en sí. Bien, voy a avanzar un poquito más porque creo que ya vamos cerrando con, perdón, al menos esta primera parte, que es estructuralismo. Sí, claramente hacemos como un cambio de, un cambio de traje y de una cachetada nos movemos al estructuralismo. No lo quiero hacer tampoco tan extenso. Y les había mencionado antes que los postestructuralistas, o mejor dicho, el postestructuralismo como corriente de pensamiento, nace a fines de los años 70 y van a ser del estructuralismo. Es decir, aquellos autores que quizás en un momento se identificaron, como por ejemplo Barthes, que es el caso o el ejemplo que más se cita, que se identificó como estructuralista, comienza a correrse de esta corriente de pensamiento y nota que ha cometido quizás algunos errores. ¿Sí? A partir de estos errores es que van a correrse de esta corriente anterior, de este pensamiento anterior. Voy a avanzar un poquito más. El problema que tuvo el postestructuralismo es que lo cuestiona absolutamente todo. Yo no tengo hijos, pero por lo que me han comentado amigas y compañeros que ya son padres, me comentan que hay una cierta edad en la que los chicos empiezan a cuestionar o a preguntar el porqué de cada una de las cosas que uno como adulto les refiere. El postestructuralismo vendría a ser algo, algo similar. Eh, van a encontrar, como les decía, estos errores, más allá de que igual, como obviamente van a partir de la corriente estructuralista, van a, van a conservar esa base sazuriana, pero van a alejarse de lo que son las pretensiones cientificistas que sí tenían los estructuralistas. Entonces, van a correrse más que nada lo que va a dominar es la cuestión de la inestabilidad. El postestructuralismo va a hablar mucho de inestabilidad. Lo que se creyó en un momento como estable, hasta incluso estático, los postestructuralistas van a decir que quizás no lo era tal, no era así. Los estructuralistas, por ejemplo, pensaban que simplemente mudando una estructura, la estructura de un texto hacia otro, podía comprenderse cabalmente ese texto. Pero hay una cuestión que va a tener que ver con la naturaleza inestable de lo que es la significación. No hay nada de estable en el proceso de significación.
Entonces, esa estructura que se concebía como estática, que simplemente era, una vez que aprendimos, por ejemplo, la estructura narrativa de un cuento, ok, podemos comprender todos los cuentos del mundo. Y es ahí donde van a encontrar los postestructuralistas el principal error. Y a este proceso, más allá de que no hay que confundir postestructuralismo con el deconstructivismo, a este proceso de demolición de la estructura se lo va a conocer como deconstrucción. Esa, esa la génesis, el origen de todo que estaba basado en la estructura, los postestructuralistas van a deconstruirlo, van a tratar de destruirlo, van a tratar de desarmarlo, y es lo que principalmente va a dominar lo que es la corriente postestructuralista. El signo para los postestructuralistas ya no es biplánico como lo entendíamos anteriormente con Saussure, y como también lo entendían los estructuralistas. La lengua, por ejemplo, van a decir los postestructuralistas, es el aspecto sistemático y apuntalador de lo que es el habla. Y ahí es donde van a empezar a encontrar, o donde vamos a empezar a encontrar estas pequeñas diferencias. Estos estructuralistas, o mejor, por ejemplo, Barthes, ¿no? Que es el que reculó un poquito y el que se arrepintió, descubrieron esto que les decía antes, la naturaleza esencialmente inestable de la significación. El signo ya no va a ser una unidad con solamente dos lados, como con una especie de fijación momentánea entre dos capas, entre esto que Saussure proponía como significado y significante. En el único momento en el que eso se puede dar es, por ejemplo, cuando nosotros buscamos la definición de una palabra en el diccionario. Ahí sí se va a corresponder significado con significante. Pero el lenguaje, lo que van a notar los postestructuralistas, es que el lenguaje ya no es un medio natural, ya no es un medio transparente, como dice en la presentación, y tampoco es un medio inocente, porque van a existir múltiples significantes, múltiples significados. Y es inagotable la cantidad de significantes que nosotros podemos encontrar. Entonces, en esto de, en el mar de significantes, por ejemplo, que podríamos perseguir, ya no va a estar tan asegurada la estabilidad que al menos pretendían asegurarnos los estructuralistas. El proceso de significación, esto de la decodificación, ya no van a hablar de significación o de significado los postestructuralistas, sino que va a tener que ver más con la palabra sentido. El proceso de significación ya no va a ser tan predecible. A medida que se avanza, por ejemplo, en una lectura, el proceso de significación ya no va a ser tan claro como si, o el proceso de sentido como si pretendían los estructuralistas. Uno de los fragmentos eh, que está en el texto de Selden dice que el escritor virtuoso reconoce la artificialidad de toda escritura y juega con este hecho. Ya dijimos que el lenguaje es un sistema de signos como cualquier otro, pero a la vez este sistema de signos es un sistema de signos claramente artificial. Y como es artificial, es un artificio, como también dijeron los formalistas, hay un texto muy interesante que se llama El arte del artificio, se puede jugar
con este sistema de signos, se puede jugar con el lenguaje. Y en este juego que se hace con el lenguaje, las posibilidades entonces van a ser inagotables. Y sí, también se puede ver esta cuestión de lo que nos hicieron creer de que el lenguaje, o esta creencia de que el lenguaje es un medio natural y transparente, de que el lenguaje es un medio natural y transparente, tiene que ver, esto lo va a proponer Barthes, tiene que ver con una mirada conservadora que nace de cierto sector social que quiere o pretende que las cosas siguen siendo como eran hasta ese momento. Que las interpretaciones sigan siendo las interpretaciones que un cierto sector de la sociedad pretendía. En lo que va a poner la lupa Barthes entonces, y muchos autores, Foucault también va a ser considerado como postestructuralista, es acabar con esta pretensión de inocencia. La estabilidad o creer que las interpretaciones o que las significaciones tienen cierta estabilidad conviene a un cierto sector, para que no cuestionemos o no empecemos a buscar segundas lecturas de un mismo hecho, de una misma obra. Acá se va a incluir, más allá de que estamos hablando de literatura, la cuestión con los postestructuralistas se va a abrir también mucho más a lo que es el campo de lo social. Entonces va a estar como plagado de esta ideología. Los significantes también vamos a encontrar en el texto de Selden. Esperen que quería leer la cita textual. Dice, los escritores vanguardistas dejan que el inconsciente del lenguaje salga a la superficie. Permiten que los significantes generen significados a voluntad, socavando la censura del significante y su represiva insistencia en un solo sentido. Las cosas ya no tienen un solo sentido. Y es necesario que nos convertamos en descubridores de esos otros sentidos. Entonces, es una postura mucho más reaccionaria. ¿Seguimos hablando del lenguaje? Sí, seguimos hablando del lenguaje, pero se le quita un cierto velo, o se pretende quitar un cierto velo que quizás se tenía respecto de la concepción del lenguaje. Estaba leyendo algo de Barthes acá, del apunte. Bien, entonces, recuerden que vamos a hablar también de la concepción del autor de Barthes y de Foucault, pero volviendo un poco ya a la cuestión postestructuralista, va a haber un lugar para el lector. El lector cobra protagonismo en lo que es la corriente postestructuralista. Y hay algo muy interesante porque habilita como el lector, o lo habilita o en realidad declara este lugar que ya tiene el lector, que quizás a veces no se ponen palabras, y hay autores que logran poner en palabras quizás procesos que como lectores ya se estaban llevando a cabo, pero el lector entonces va a ser libre de entrar en el texto desde cualquier dirección. No existe una ruta correcta, ya no hay un manual de estilo, un manual de uso, si se quiere, para la obra literaria. Y en el artículo que ustedes tienen que leer respecto de la muerte del autor que escribe Barthes, va a tener que ver con esto. La muerte, perdón, del autor va a tener que ver con este concepto, con la libertad del lector. Los lectores son libres de abrir y cerrar el proceso de significación del texto sin tener en cuenta el significado, como lo son de disfrutar de él, de seguir a voluntad el recorrido del significante a medida que se desprende y escapa del abrazo del significado.
Ahora entonces van a ser los lectores sede e imperio del lenguaje, pero van a tener la libertad de conectar al texto con sistemas de sentido y ya no ya no van a tener en cuenta o ya no va a importar para el lector cuál fue la intención del autor. Ya no hace falta hacerle caso a la intención original del autor. También acá va a aparecer el concepto de placer, el concepto de goce, y hay un concepto interesante que quería mencionar antes antes de comentarles cuáles son las próximas lecturas. Quiero ver si está acá. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Eh, las principales diferencias y esta crítica, esta primer crítica que aparece, que dice ver todas las narraciones del mundo en el interior de una simple estructura, como esta mirada reductiva, ¿no? De lo que es la obra literaria, la muerte del autor que les mencionaba recién, la libertad del lector más allá del autor, de la intención, perdón, del autor que también les comenté recién. Cada texto se va a referir entonces de manera diferente al océano de lo ya escrito. Esto es algo que mencionaban los estructuralistas. Y hay una idea muy interesante que me parece que va a ser la que marca la postura de estas dos corrientes. Una cosa es el lector como consumidor. Podemos pensarlo en el estructuralismo y deberíamos asociar al lector como productor ya en lo que es la mirada postestructuralista. Y les voy a comentar, esto está en la página, al menos en mi apunte, está en la página 94, dice, el yo que lee es ya en sí mismo una pluralidad de otros textos. Nosotros como lectores ya somos un montón de otros textos. Y esta nueva forma de interpretar a la obra literaria, o al menos desde la mirada de esta corriente, continúo leyendo, dice, y el texto de vanguardia le otorga la mayor libertad de producir sentidos, poniendo lo que se lee en relación con esa pluralidad. Vamos a poder conectar nuestra pluralidad con la pluralidad de sentidos que se pueden desplegar a partir de la obra. Vamos a encontrar entonces la diferencia entre un primer texto que se puede leer o le permite solamente al lector ser un consumidor de un sentido establecido y un segundo texto que invita, que convierte al lector en productor. Cuando aborden el texto de Barthes y el de Foucault, y quizás les ha pasado, hay obras que no permiten otras lecturas, es que incluso vienen como una especie de manual, si se quiere, implícito. Esto que hablamos también del texto abierto y texto cerrado, ¿no? Hay autores en los que quizás o autores que no nos permiten encontrar otras lecturas de sus textos, no nos permiten abrirnos tanto. Quizás cuando nuestra interpretación empieza como a bifurcarse o comenzamos a imaginar otra cosa, el texto nos vuelve a encauzar y nos vuelve a direccionar en el sentido que el autor quiere, ¿no? Para su obra, que está perfecto también, pero eso es intencional. Eh, Más que nada, esto es lo que se pretende con el conocimiento o con el recorrido de estas obras literarias. Descubrir esos mecanismos, entender que hay obras que nos van a permitir desplegar
toda nuestra imaginación, toda nuestra sensibilidad, nuestro sexto sentido, ampliar las interpretaciones, ampliar nuestro lenguaje y entender que una simple palabra puesta en una oración o en otra adquiere un sentido completamente diferente. Y esto no es azaroso. El autor busca eso. Eso es lo fascinante que tiene para mí la literatura y sobre todo el lenguaje, ¿no? Que va a ser eh, el producto, el producto no, mejor dicho, la materia prima que permite construir los textos literarios. Va a haber una cuestión en el postestructuralismo, va a haber una cuestión de eh, introducir como una mirada subversiva, ¿no? Se va a permitir o se permite que el texto, que podamos abrir el texto. Hay una apertura de lo que es la obra. Eh, y encontrar en lo que quizás también en aquellos textos que podemos entender como cerrados, más allá de que quizás vayamos por la interpretación o la intención, persigamos la intención que el autor finalmente quiere que le demos a su obra, pero vamos a descubrir que esa es su intención. Entonces, repasando un poco, correr esta cierta inocencia o esta idea de inocencia que se tenía del lenguaje, ya no lo es así, debemos dejar de pensarlo en ese sentido y de esa manera. Eso es un poco lo que van a proponer los postestructuralistas, bastante reaccionarios, o al menos así los entiendo yo, y es una postura interesante. Lo que sí es cierto, y también se los tengo que decir, se bifurca tanto, pero tanto, la teoría postestructuralista, son tantos los autores que van a participar. También tenemos a Julia Kristeva, Derrida es alguien que es imposible no mencionar en el campo o en el terreno de los postestructuralistas, reviste una complejidad que para el foco de lo que es nuestra segunda unidad no, no es que no tenga sentido, pero sería extendernos demasiado. Eh, y sí hay algo cierto que podemos criticarle a los postestructuralistas y va a tener que ver con, van a ser planteadores de cuestiones seriales, si se quiere, ¿sí? Van a plantear cuestiones, van a plantear problemáticas, pero vamos a encontrar pocas respuestas. No vamos a encontrar muchas respuestas en los postestructuralistas. Es hasta quizás un poco frustrante. Va a ser como una especie de campo de lucha. Hasta incluso van a negarse a que el texto tenga que significar algo. O sea, tanto se quiso hablar de la estructura como esta especie de estabilidad, también de la estabilidad de la significación, que hasta van a empezar a negar o van a decir que ni siquiera es necesario, se niegan rotundamente a que un texto signifique algo. No hace falta que un texto signifique algo. Y bueno, eso también fue algo que se ha criticado mucho, ¿no? No. Respuestas pocas, preguntas dejan un montón. Yo ahora voy a modificar el final de esta presentación, o no. No la voy a modificar, está bien. Las próximas lecturas que yo voy a abordar el día lunes, que también les voy a subir una clase, van a tener que ver con estos dos textos, o mejor dicho, con estos tres. ¿Qué es un autor? Para Michel Foucault, o este texto es de Michel Foucault, y por último, la muerte del autor de Roland Barthes. Escribir la lectura es muy cortito, también es de Roland Barthes, es súper interesante, me parece interesante que lo lean. Les tengo que ser sincera, la guía de lectura va a tener que ver con los dos primeros, ¿sí? Que es un autor
de Foucault y La muerte del autor de Roland Barthes. Les voy a dejar una guía de lectura para ambos textos, pero tengan en cuenta ir identificando en qué cosas, qué similitudes y qué diferencias podemos encontrar en la concepción de la figura del autor que tienen Foucault y Barthes, porque eso también va a tener que ver con el segundo parcial de la unidad número 2.